Un saludo a todos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. Anteriormente subí este video que aparece acá arriba en la que enseñé cómo configurar Droidcam por USB desde Linux. Dos usuarios llegaron a preguntar cómo configuraban el micrófono. Desde la página de Droidcam recomiendan usar este comando en la que agregará el dispositivo de entrada en Pulse Audio. También menciona esta otra manera en la que agregaremos una instrucción en el archivo ubicado en /etc/pulse/default.pa. Esta última servirá para que el micrófono de Droidcam se agregue automáticamente cada vez que lo usemos. Llegué a intentarlo sumeramente y no me funcionó. Es algo para estudiar, así que se los debo. Antes de comenzar quería aclarar algo. El micrófono sin hacer esta configuración funciona, pero no aparece en Pulse Audio, que es donde se muestran los dispositivos de audio. En esta parte de Droidcam nos indica, por lo menos en mi caso, que el audio está en HW2.2,1. En los ejemplos que expliqué en el video anterior usando la cámara y micrófono desde las aplicaciones OBS y VLC, se nos hace posible agregar este dato manualmente, funcionando correctamente sin ningún inconveniente. Pero en las aplicaciones como el caso de Skype, navegadores, etc., solo podemos seleccionar el audio que está configurado en Pulse Audio. Sin más nada que agregar a esta larguísima introducción, comencemos. En el primer video utilicé la versión 1.6 y para la fecha la versión actual es la 1.7.2. Si lo desean pueden actualizarla instalando o ejecutando estos archivos llamados install como superusuario. Quiero que se fijen en el mensaje que aparece acá para cargar la tarjeta dentro de Pulse Audio mientras Droidcam está en ejecución. Si lo hacemos antes no va a funcionar, debe ser cuando el mismo Droidcam esté corriendo. Lo voy a copiar. Si ejecutamos instalar video nos aparece este mensaje. En esta oportunidad, como ya lo tengo instalado, no es necesario, así que voy a presionar Control+C. Ahora bien, si se fijan, el audio está configurado en HW2,1,0. Para aclarar, mi voz la he grabado por separado para no interferir con la configuración del micrófono de Droidcam. Voy a dejar activado solo el audio, ya que es lo que me interesa explicar en este momento. Voy a ejecutar Droidcam en el celular y acá presiono conectar. Aparece un icono con un micrófono en el teléfono celular. Voy a abrir Pulse Audio y podremos notar que no aparece el micrófono Droidcam como dispositivo de entrada. Quiero que vean esto. Voy a ejecutar el OBS. En este momento tengo activo solo el micrófono de Droidcam configurado en alza. Voy a ocultar Pulse Audio. Si vemos las propiedades de entrada, la he configurado de forma personalizada agregando HW2.2,1, ya que es donde me indica Droidcam que se encuentra el micrófono. Ahora voy a agregar el comando recomendado por Droidcam. No me aparece en dispositivos de entrada. Si lo agrego nuevamente tampoco. Esto es debido a que se está ejecutando el OBS y el audio está en uso, así que lo cerraremos y volveremos a ejecutar el comando. Ahora sí, se ha agregado y lo ha nombrado como audio interno. Si volvemos a ejecutar OBS, notaremos que dejó de funcionar la entrada alza. Voy a dejar visible la entrada Pulse Audio y notaremos que ahora funciona por acá desde el audio interno. Para aclarar, la desventaja es que cada vez que reiniciemos o apaguemos el PC, tendremos que ejecutar este comando para poder usar el micrófono a través del Pulse Audio. Ejemplo usando Skype. Para aclarar, he grabado mi voz aparte para no interferir con la configuración del micrófono en Droidcam. Primero voy a ejecutar Droidcam, dejaré activado solo el audio y abriré Pulse Audio. Segundo, voy a ejecutar el comando y notaremos que se agregará automáticamente otra entrada llamada audio interno. A partir de este momento, nuestro micrófono Droidcam está listo para usar.
Tercero, voy a abrir Skype. Vamos a herramientas y seleccionamos la opción configuración de audio y video. Cuarto, en la opción de micrófono nos aseguramos de tener seleccionado audio interno. Ahora sí podremos realizar una prueba de audio. Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor grabe un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. Hola, mensaje de prueba de 10 segundos, debemos recibir este audio de regreso. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Conclusión. Esto ha sido todo por este tutorial. Espero que les sirva de ayuda, es algo sencillo de hacer. Anteriormente comenté que la desventaja es que tendríamos que volver a ejecutar el comando desde consola si reiniciamos o apagamos el ordenador. Droican también indica que podemos agregar esta instrucción en el archivo default.pa ubicado en /etc/pulse, pero como dije en la introducción se los debo, ya que no me funcionó este método. Si te ha servido este video, házmelo saber dejando un like, dejando algún comentario o sugerencia y suscribiéndote si así lo deseas, ya que seguiré subiendo contenido. Dios le bendiga, hasta la próxima.